Hola, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Hola, buen día. Qué lindo día, ¿no? Por suerte el sol. ¿Qué les iba a decir? Todavía no me han pasado el host, por ende no puedo compartir pantalla. Acabo de reclamarlo. Quisiera saber si tienen alguna duda del día de ayer con respecto a Isaac. Con respecto a lo que vimos de aclaratoria. Sí, yo tenía una duda. Bueno, Aldana, te escucho. No me quedó bien claro, en el caso de que se rechazaba la aclaratoria, Muy bien. si no vencía el plazo para apelar, se podría interponer el recurso de apelación, ¿no? ¿Ese era el concepto? No, en realidad, si no se admite la aclaratoria, es decir, el juez rechaza la aclaratoria porque, por ejemplo, considera que no hay ningún concepto oscuro, tenemos que partir de que la aclaratoria no suspende el plazo para apelar. Por ende, la sugerencia que yo les daba ayer era que en ese caso, si tenían también algún error injudicando, también interpusieran la apelación, porque muy probablemente cuando quieran interponer la apelación y se haya resuelto y se haya denegado la aclaratoria, el plazo va a haber vencido. Distinto era el supuesto en el que la aclaratoria, se hace lugar a la aclaratoria y pasa a integrar parte de la sentencia, lo cual se notifica por cédula, y esa sentencia integrada, que yo daba el ejemplo, un ejemplo numérico ayer, puede ser objeto de apelación. No sé si es la respuesta a tu pregunta. Sí, era eso. Muchas gracias. Bueno, ¿ahora quedó claro para todos? Oye, Isaac, ya me está poniendo... Aguárdenme, ¿eh? No puedo compartir pantalla. Quería arrancar con... La verdad que para nosotros es una situación bastante compleja no tener todos los días alguien, porque yo ya sé cuando no estoy, es decir, cuando estuve de viaje, sé que hubieron varios inconvenientes con el tema del Zoom, que en algunos casos podían ver, no veían al profesor, pero podían ver las filminas, o directamente no veían nada, algo así me comentaron. No tenemos nunca un teléfono fijo, esa es la realidad, de alguien que nos pueda solucionar este tipo de cuestiones. Estamos ya después de 2 años utilizando este sistema. Yo lo hago frente a ustedes para que sepan que me estoy encargando de... Ay, Mariano, ¿cómo estás? Discúlpame que te moleste, pero estoy acá con mis estudiantes y no me han pasado el host
y por ende no puedo hacer absolutamente nada. Porque le mandé a Isaac, pero no he recibido respuesta. ¿Me lo podrás pasar, por favor? Gracias, Mariano. Buen día. Chau, chau. Un beso. No podemos estar así. Realmente. Vuelvo a insistir, después de 2 años. Vamos a comenzar con recurso de reposición o revocatoria que ustedes ya han visto que se encuentra contemplado en el artículo 238 del Código de Procedimientos Civil y Comercial. Ayer hablamos un poquito de recursos y de remedios, y este estaría dentro de lo que nosotros denominamos remedios. ¿Por qué? Y porque, de acuerdo a lo que explicamos ayer, los remedios son aquellos donde se impugna una resolución y esa resolución impugnada o atacada es resuelta por el mismo juez que la dictó. La particularidad que tiene el recurso de reposición o revocatoria es que el único que puede revocarla a la providencia, ya tengo el host, es el juez que la dictó, porque es el que tiene imperium. Porque cuando la modifica o la revoca, lo hace por contrario imperium. Con esto quiero decir que no lo puede hacer el secretario y tampoco podría una providencia simple dictada por un tribunal arbitral ser objeto de revocatoria, porque los tribunales arbitrales, los jueces de los tribunales arbitrales, si bien dije, no tienen imperium. Bien, vamos a compartir pantalla ahora. Es este. Bueno, pero bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso en particular? Que yo me lo había marcado justo para empezar con el recurso de reposición, pero bueno. En este caso en particular, el recurso de reposición, acá comienza, dice Palacio, es una buena definición, es el remedio procesal tendiente a que en la misma instancia donde se ha dictado la resolución que pretende impugnar, se subsanen por contrario imperio aquellos agravios que esta resolución hubiese originado a la parte, que es ni más ni menos lo que acabo de decirles yo con respecto al recurso de reposición o revocatoria. Bien, para la procedencia de este recurso o remedio, como quieran llamarlo, hace falta requisitos subjetivos y requisitos objetivos. En primer lugar, siempre hacemos hincapié en la legitimación, es decir, ¿quiénes están legitimados para interponer un remedio o el recurso de reposición? Permítanme que a lo largo de la charla o la exposición mencione el recurso de revocatoria o de reposición, porque vuelvo a insistir, es como nosotros lo denominamos en el lenguaje habitual. Los legitimados son las partes, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, el abogado no podría, invocando el artículo 48, interponer un recurso de reposición o revocatoria. Por eso, en todos los recursos que vamos a ver, hasta los extraordinarios, siempre vamos a hacer hincapié en los legitimados, porque los legitimados son las partes que intervienen en ese proceso, en esa calidad. Ya vimos lo de los terceros, vimos lo de, por ejemplo, podría, en el caso de un recurso de revocatoria o de reposición, ante una providencia simple, que ahora me estoy adelantando, ante una providencia simple que cause gravamen irreparable, interponer un recurso al perito? Sí, por supuesto, el perito lo puede hacer. Es más, el perito para interponer la revocatoria o la reposición no necesita de un abogado.
Distinto es cuando tiene que interponer un recurso de apelación, que por ejemplo, cuando apela sus honorarios por bajos. Ahí necesita de un abogado. La existencia del gravamen. Creo haber sido clara con el ejemplo de la legitimación y que hacemos mucho hincapié en quiénes son los legitimados para la interposición de los recursos, ordinarios en este caso, como estamos viendo. El gravamen, ya sabemos que nosotros partimos de la teoría de la impugnación y a esta altura ya sabemos lo que significa un gravamen, que es una situación desfavorable e injustificada que le genera una lesión o un perjuicio a la parte que impugna esa resolución. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya un vicio de procedimiento. En este caso en particular, no hay un error injudicando, sino que hay un vicio en el procedimiento. Por eso es viable el recurso de reposición o revocatoria. Resoluciones contra las que procede, ya dije, providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Esa es la primera crítica que se le hace al artículo 238, porque en realidad, para que yo impugne una resolución, siempre tiene que generar un gravamen. Y este artículo dice, contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable. Entonces yo diría lo siguiente, siguiendo la línea de la mayoría de los doctrinarios que han escrito sobre recursos, siempre procede contra providencias simples que causen gravamen. Pero hay algunas que el gravamen que causan es irreparable. Y hacia allí apuntamos. ¿Por qué digo hacia allí apuntamos? Porque lo bueno o lo importante para ustedes es saber cuándo están frente a una providencia que causa un gravamen irreparable. Y nosotros vamos a definirlas como aquellas que no pueden ser subsanadas con el dictado de la sentencia posterior. Por ejemplo, una providencia simple que causa un gravamen irreparable es aquella que declara la cuestión como de puro derecho. ¿Y por qué es una providencia simple que causa gravamen irreparable? Porque me deja a mí sin la posibilidad de producir prueba. Otra providencia simple, a modo de ejemplo, que causa gravamen irreparable, es aquella que me tiene por contestada la demanda de manera extemporánea. ¿Por qué? Y porque no lo voy a subsanar con el dictado de la sentencia posterior. Pues supónganse que estamos frente a un proceso sumario y a mí me tienen por contestada la demanda de forma extemporánea, yo en esa demanda he acompañado y he ofrecido prueba y no lo voy a poder hacer con posterioridad. No solamente he perdido el derecho de contestar la demanda, sino que además me veo privado de producir prueba de descargo, como podría suceder en un proceso ordinario, que no me quiero no quiero introducirme en ese tema en particular. Pero acá ustedes piensen que una providencia simple, lo único que tiene, si ustedes recuerdan cuando vieron resoluciones judiciales, es la fecha, el día y la fecha, el contenido y la firma del juez. El contenido, por ejemplo, podrían preguntarme ustedes, y entonces una providencia simple que me cause gravamen, ¿cuál podría ser? A ver, los dejo a vuestro criterio. No irreparable, porque las de irreparable se las di yo. Si encuentran alguna otra, bienvenido sea. Un ejemplo de una providencia. Cuando se me concede el alta en la mesa de entrada virtual, por ejemplo, se me habilita el acceso. Y en ese caso, ¿qué gravamen te estaría provocando? No, por eso. Ah, pensé que había preguntado las que no causan gravamen. No las que causan. Porque siempre tiene que causar un gravamen. La diferencia es que sea irreparable, porque si no,
esa es la crítica que se le hace al 238. Porque se dice, providencia simple que causen o no gravamen irreparable. La providencia simple siempre debe causar un gravamen. Ahora, una diferencia es que sea irreparable y otra cuestión es que sea un gravamen. Porque si no hay un perjuicio, una desventaja, una situación disvaliosa para la parte, ¿por qué la va a impugnar? Entonces, un ejemplo, vamos. Aparte de Puede Gianluca. ser alguna, no sé, sería como gravamen irreparable, pero aquella que me deniega alguna medida cautelar. Está buena, no sería irreparable, pero es una providencia simple que me genera un gravamen. Y puedo interponer un recurso de reposición y ya van a ver que en algunos casos va con el de apelación, subsidiario. Pero muy buen ejemplo, Pilar, gracias. El plazo para interponer... Sí, Daniel. Deniegue la prueba, alguna providencia que deniegue la prueba por superflua. Una providencia que deniegue la prueba por superflua. Me gusta tu ejemplo, pero ahí tenemos que tomarnos del artículo 377 que dice que todas las resoluciones sobre sustanciación, producción o denegación de la prueba son irrecurribles. Entonces no va, son inimpugnables, no procede ningún tipo de recurso. Pero bueno, por ejemplo, vamos a casos sencillos. Yo pido nuevamente que se libre un oficio a determinada repartición y el juez me dice no al lugar por encontrarse agregado a fojas 23, por decirles algo. Y vos decís, pero no es el oficio de fojas 23, este es a ARBA y yo ahora estoy pidiendo uno al RENAPER. ¿Se entiende? Entonces, esas son providencias simples. El juez dice, no al lugar por encontrarse el oficio agregado a fojas 23. Sí, pero ni siquiera te fijaste que yo ahora estoy pidiendo uno al RENAPER, no era el de ARBA. Entonces ahí interpongo un recurso de revocatoria. Pido una nueva cédula para que se dicte a un tercero. Me lo deniegan. El juez deniega, dice, no al lugar... no al lugar, no a la nueva cédula. O a veces anterior. ¿Qué significa esto cuando yo pido una nueva cédula a los mismos fines y efectos que la anterior? Que quiero notificar aquello que no pude notificar. Y en esta vorágine laboral, el juez puede incurrir, o el empleado incurrir en un error involuntario y decirme, no concederme la posibilidad de volver a librar esa cédula, a los mismos fines y efectos que la anterior. Esas son providencias simples. ¿Me causan un perjuicio? Por supuesto, si yo quiero notificar. Pero no es irreparable, porque podríamos subsanarla con el dictado de la sentencia ulterior. Bien. Pero para que tengan ejemplos de providencias simples, es muy sencillo. El plazo para interponer este recurso es de 3 días. De 3 días a partir de que he sido notificada de la providencia simple. ¿Cuál es la regla general en materia de notificaciones? La notificación por nota. Y las providencias simples se notifican por nota, excepto un caso que mencioné, que es la providencia simple que causa gravamen irreparable, que es cuando se declara la cuestión como de puro derecho, se notifica por cédula. Pero la mayoría de las providencias simples se notifican por regla general, de acuerdo al artículo 133 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no, Simón? Volviendo a un tema que veíamos en la primera parte del marco de justicia 2020. Sí. Supongamos que se declara la cuestión de puro derecho en alguna de las dos audiencias. Yo voy a tener 3 días desde que finaliza esa audiencia. No, ahora iba a explicar otra cosa. Muy buena tu pregunta que me da pie, o me da el puntapié inicial para decir que en las audiencias el recurso de reposición o revocatoria
se interpone in voce en la misma audiencia. No tengo un plazo. ¿Cómo, perdón? ¿Interponer verbalmente, profe? Claro, ¿Verbalmente podría ser? eso significa in voce, verbalmente. Sí, sí, sí. En las audiencias, que bueno, muy bien, muy pertinente lo que mencionó Simón, no tengo que esperar 3 días para recurrir, sino que en la misma audiencia me expreso y solicito la revocatoria de esa resolución. Así que eso está en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. La forma de interposición es por escrito y fundado, con la excepción que marcamos recién en el caso de que estemos sustanciando una audiencia. Pero si no, el recurso de reposición debe ir por escrito y fundado. Eso es muy importante, porque hasta acá hemos visto estos 2 remedios o recursos, como quieran llamarlos, la verdad, para mí no hace la diferencia, más allá de que ustedes sepan el motivo del por qué se los denomina remedios, pero vuelvo a insistir con esto de que en la jerga profesional los llamamos recursos. Hasta acá, tengan en cuenta que en las 2 situaciones he mencionado que cuando se plantea la aclaratoria y la reposición, siempre se hace por escrito fundado. Porque luego vamos a ver qué acontece con la apelación, que directamente se interpone, pero no se fundamenta en la oportunidad de la interposición, excepto un caso que después les voy a hacer leer de jurisprudencia. Un fallo de la Suprema Corte. Bueno, antes de entrar a hablar de este tema, quiero decirles que la reposición o la revocatoria procede en todas las instancias. Esto quiero decir, que procede en primera instancia y procede contra las resoluciones dictadas por el secretario de la Cámara. También se aplica también se aplica a las resoluciones dictadas por el secretario. Y ustedes me pueden decir, pero doctora, recién usted acaba de decir que el único que tiene imperium es el juez. Sí, pero no las va a revocar. La dictó el secretario a la providencia simple, pero el único que tiene la facultad para revocarla es el juez. Esto para que ustedes sepan que hay resoluciones que pueden ser dictadas por el secretario, una providencia simple, pero que puede ser pasible de recurso de reposición, y el encargado de revocarla por contrario imperium, si así lo considera, va a ser el juez. El secretario no tiene esta calidad o esta cualidad de el imperium. Bueno, ahora sí vamos a un temita que es bastante importante tenerlo en cuenta. El principio general en materia de sustanciación de este recurso es no se sustancia. Principio general, no. Aquellas providencias dictadas de oficio no se sustancia. El juez dicta de oficio una providencia y la revoca, no se sustancia. No hay sustanciación a las partes, porque es una providencia dictada por el juez de oficio. Las providencias dictadas a pedido de la misma parte tampoco se sustancian. ¿Qué significa eso? Si yo solicité al juez que se me libre nuevamente, que se libre un oficio, el ejemplo que les di anteriormente, y en realidad hubo una confusión entre el oficio de ARBA y el del RENAPER, yo soy la que estoy pidiendo a su señoría que me libre un oficio a una entidad, su señoría incurrió en un error involuntario y la que está pidiendo la revocatoria soy yo. Por ende, no estoy generando un perjuicio a la parte contraria, sino que le estoy diciendo, señor juez, por favor, líbreme el oficio que le estoy pidiendo.
por ende, tampoco se sustancia. Las providencias dictadas a pedido de la parte contraria sí se sustancian. Eso es cuando, por ejemplo, Francisco pidió algo a su señoría, por ejemplo, pidió que se libre un nuevo oficio y han vencido los 5 días que tenía para el oficio reiteratorio, y Simón le interpone una revocatoria. En ese caso, se debe sustanciar entre Francisco y Simón la reposición. ¿Se entendió el caso? Si no, escucho. Sí, profe, se entendió. ¿Clarito? ¿No se interpondría la caducidad en ese supuesto? ¿O se tramita por separado la caducidad? No, vamos a suponer que no le pidió la caducidad de la prueba o el desistimiento de la prueba, simplemente le pidió una revocatoria al juez poniendo como fundamento lo que vos estás mencionando. Ah, bueno. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Bueno. ¿Qué sucede en las audiencias? Como ya les dije, en las audiencias el juez la debe resolver durante la sustanciación de la audiencia. Es decir, ahí una parte interpone el recurso de reposición o revocatoria, y en la misma audiencia el juez debe resolverla. Debo decirles que no es muy habitual que sucedan las audiencias, excepto esto que plantea Simón en las audiencias de Justicia 2020, porque los abogados sabemos más, nos desenvolvemos mejor escribiendo que en la dialéctica. Y ustedes mismos son conscientes de eso cuando les toca rendir un examen oral. Se dan cuenta que prefieren un escrito y la oralidad la prefieren dejarla de lado porque los expone, y acá imagínense que si yo estoy planteando una revocatoria sobre una providencia simple que ha dictado el juez durante la sustanciación de la audiencia y la tengo que fundamentar con una crítica razonada y concreta, tengo que tener una muy buena dialéctica, porque acá comenzamos en una discusión con la parte contraria, porque cuando hablé de la fundamentación no dije que era una crítica razonada y concreta, pero todas las fundamentaciones deben ser así, porque si no son insuficientes. Tanto la fundamentación de la aclaratoria como la fundamentación de la reposición o revocatoria debe ser una fundamentación razonada, crítica y concreta. Si no, va a ser insuficiente. Por eso ayer les subí un mensaje diciéndoles que esto es simplemente una guía. Ustedes van a tener que estudiar texto y todo lo que no comprendan me lo preguntan, que para eso estoy. Bueno, no sé si tengo, en forma verbal o escrita, el plazo para interponer es perentorio, esto no es mucho. Juez del recurso. El juez del recurso es el mismo juez que dictó la resolución impugnada. Ahora bien, este juez del recurso puede rechazar in limine el recurso de revocatoria interpuesto. ¿Qué opinan ustedes? Que sí. ¿Y por qué podría rechazarlo in limine? Cuando se interponga una revocatoria, por ejemplo, contra una sentencia interlocutoria u otro tipo de resolución, que no sea providencia simple. Sí, ahí lo rechaza in limine. Pero vamos a suponer, así ya trabajamos más profundamente sobre esto, que estamos frente a una providencia simple. ¿Por qué podría rechazarlo in limine? Cuando se interponga mal fundado.
Muy bien, por una fundamentación carente de sustento. ¿Qué más? Cuando no esté legitimado. Muy bien, cuando la parte que interpone el recurso no está legitimado. No se trata ni del ministerio pupilar, no se trata ni de ninguna, ni la parte actora ni la parte demandada, no se trata de los terceros que hemos mencionado ayer. Entonces, en ese caso, que exista falta de personería en el recurrente, es decir, no está acreditada la personería en autos, en ese caso el juez tiene la facultad de rechazar in limine el recurso de reposición o revocatoria. O en el caso de la irrecurribilidad de la resolución, como fue el supuesto que mencionó y que nos vino muy bien refrescarlo, que mencionó Daniel Quevedo. Si es irrecurrible, el juez lo va a rechazar in limine. Si no se recuerda lo que dijo Daniel, habló del 377. Bueno, recuerden que la falta, una cosa es la falta de fundamentación, que trae aparejada la deserción del recurso, y otra cosa, la insuficiencia de la fundamentación, que trae también aparejada la deserción del recurso. Bueno, el plazo que tiene el juez para resolver el recurso de reposición o revocatoria lo tiene que hacer en el plazo de 3 días, es decir, 3 días para resolverlo. Pero hay una cosa, excepto cuando en la audiencia. En la audiencia lo tiene que resolver en ese mismo momento. Ahora hay otra cuestión que puede suscitarse con el recurso de reposición o revocatoria, donde es de un carácter más que excepcional, que lo formula el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que es la posibilidad de la apertura a prueba de el recurso de revocatoria o de reposición. En ese caso en particular, si es necesario la apertura a prueba en esta discusión en una providencia simple, el 240 dice que el juez lo va a, si así lo estima pertinente, que es necesario probar en esta instancia recursiva, va a continuar el trámite por la vía incidental. Dolores, ya que te tengo a la vista, me gustaría que me leas el artículo 240, por favor. Sí, ahí busco el código que lo tengo. Entonces, Simón, ¿lo tenés vos a mano? ¿O Nicolás? Sí, bueno. Es el artículo 240, trámite. El juez dictará resolución previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de 3 días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencia dictada de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió será resuelta sin sustanciación. Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir el recurso de reposición el trámite de los incidentes. Claro. Cuando hay hechos controvertidos. Únicamente darse, por ejemplo, ¿me escuchan? Porque veo que mi conexión es inestable. ¿Se entrecorta o algo? A veces se corta un poco, sí. Pero, bueno, mucho me van entendiendo o soy como un Tarzán. No, se entiende. Bueno, cualquier cosa. Bueno, ¿cómo se entiende cualquier cosa? No, que cualquier cosa te decimos, si no se entiende. No, porque si el recurso se va a entender cualquier cosa, estamos mal, debo decirles. Bueno, otra cosa, bueno, ya les dije quién era el juez del recurso,
el plazo para resolverlo, cómo se notifica, y en la audiencia se resuelve de inmediato. El fundamento de la resolución. Acá hay una discusión bastante importante doctrinaria con respecto a si el juez debe fundamentar la resolución que hace lugar al recurso o que deniega el recurso de reposición o revocatoria. La gran mayoría de los autores opina que siempre debe estar fundamentada tanto el acogimiento del recurso como la desestimación del mismo. Es decir, porque debe tener los fundamentos, y es una obligación del juez fundamentar por qué hace lugar a un recurso o por qué deniega un recurso. Y en este caso, en particular, cuando el recurso es sustanciado, recuerden en qué supuestos se sustancia el recurso, debe resolverlo con una sentencia interlocutoria. ¿Bien? Bueno, distinto es el caso de las reposiciones que no son sustanciadas. Recuerden que cuando son dictadas de oficio o a pedido de la misma parte, esas resoluciones no son sustanciadas. En ese caso en particular, se resuelve a través de una providencia simple. Más allá de lo que acabo de decirles, de que la mayoría de la doctrina opina que siempre tiene que dar una fundamentación de los argumentos de por qué hace lugar o no hace lugar al recurso de reposición. Uno de los autores que sostiene que siempre tiene el tribunal que dar motivos de sus fundamentos es el doctor Rivas, que ayer también se los mencioné cuando hablamos de la aclaratoria de la aclaratoria. Así que Rivas es un procesalista que va marcando una tendencia respecto a su pensamiento en materia de recursos. Bueno, ¿qué más tenemos con respecto a apelación en subsidio? Esta es la gran cuestión, que muy poco dice realmente el artículo que se refiere a la apelación subsidiaria. En realidad, para que proceda la apelación subsidiaria, que ayer marcamos muy tajantemente que el único recurso que admite la apelación en subsidio es la revocatoria y no así la aclaratoria, para que proceda la apelación subsidiaria, dice el código, creo que lo dice así, debe tratarse de alguna de las providencias del artículo 242. Algo así dice. En realidad debe tratarse de una providencia simple que cause gravamen irreparable, es decir, que no pueda ser subsanada con el dictado de una sentencia posterior. Bueno, acá puse las revocatorias de resoluciones del secretario, no admiten la apelación subsidiaria. No admiten la apelación subsidiaria. Ahora bien, ¿cómo procede esto de la apelación subsidiaria? Por ejemplo, hubo un caso importante que también, no sé si lo mencionó Dolores o quién dio el ejemplo de la medida cautelar. ¿Quién dio el ejemplo de la cautelar? Para no trabajar siempre con... Pilar, muy bien. Vamos a hacer de cuenta, Pilar, y para todos, que nos denegaron la solicitud de una medida cautelar. En ese caso en particular yo podría plantear una revocatoria porque el juez no va a poner mayor fundamento, sino que nos va a decir: Mar del Plata, 10 de noviembre de 2021, deniéguese la cautelar solicitada y nos va a mencionar algún artículo del Código de Procedimiento. Notifíquese. Y vos decís, pero si yo acredité la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y ofrecí contracautela, entonces vas a interponer una revocatoria. ¿Por qué? Porque es una providencia simple. Pero
como se trata de una medida cautelar y el juez puede denegarme la revocatoria, yo interpondría la apelación subsidiaria. ¿Cómo procede entonces? Conjuntamente con el escrito de revocatoria, va a haber un título que diga, interpone recurso de reposición o de revocatoria, como quieran mencionarlo, apelación en subsidio. Los fundamentos expuestos, recuerden que ustedes, cuando interponen la revocatoria, deben fundarla. Esa fundamentación es una crítica razonada y concreta de esos hechos que me generan un perjuicio, que me generan un gravamen. ¿Y por qué remarco esto? Porque si me desestiman la revocatoria, los fundamentos que yo ya esgrimí van a ser los que sirvan para mi apelación. No voy a volver a presentar fundamentos para la apelación subsidiaria. Perdón. O sea que voy a utilizar los mismos fundamentos en las dos, digamos. Claro. Es el mismo Por escrito eso, que pasa a la cámara, sería. ¿cómo? Es el mismo escrito que pasa a la cámara. Sí, ahora vamos a ver cuándo llega a la cámara. Pero muy bien. En definitiva, ¿cómo cerramos esto? La fundamentación de la reposición es la fundamentación de la apelación subsidiaria. Luego de esa fundamentación, yo no tengo oportunidad para modificar, para agregar, para enmendar absolutamente nada. Por eso dije, esa crítica debe ser razonada, debe ser concreta, para que luego el juez de cámara, si a mí me hacen lugar a la apelación subsidiaria, trabaje con esa fundamentación. No va a trabajar con otra cosa. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Por eso puse los fundamentos expuestos al plantear la revocatoria son los mismos que tendrá en consideración la Cámara de Apelaciones. No tengo otra oportunidad. Podrían preguntarme lo siguiente, sí, doctora, pero yo tengo 3 días para interponer la revocatoria. Y, como vamos a ver más tarde, y si alguno ya lo leyó, tengo 5 días para plantear una apelación. ¿Puedo plantearlos por escritos separados? Sí, podría plantearlos por escritos separados. Pero en la práctica, lo más común, es decir, planteo uno dentro del plazo de 3 días y planteo la apelación subsidiaria dentro del plazo del 5º día, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer, porque es muy probable que ya se haya vencido el plazo, es plantear la revocatoria, esperar que el juez la resuelva y luego plantear la apelación, porque ahí va a haber quedado consentida la resolución. ¿Quedó claro? Entonces, lo más común, no es que esté mal que uno presente los escritos por separado, pero en la práctica tribunalicia, cuando uno va a hacer uso de la apelación subsidiaria, lo plantea en un mismo escrito. Y la fundamentación siempre debe recordar que va a ser la que va a utilizar la Cámara. ¿Qué sucede cuando se deniega la reposición sin sustanciarse? ¿Qué creen ustedes? Se deniega la reposición sin sustanciarse, pero se hace lugar a la apelación subsidiaria. Se tiene que sustanciar antes de que vaya a cámara. Muy bien, Valentín. Muy bien. Se debe dar traslado de esa fundamentación antes de que el expediente se eleve a la Cámara. Muy bien. En los casos en los que ya hubo sustanciación, que es dos que ya vimos, de los 2 supuestos que ya vimos, en ese caso ya está listo el expediente para que se eleve a Cámara. Caso contrario, es como dar traslado del memorial. Se da un traslado por 5 días para que la parte contraria, para no vulnerar el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, conteste o no conteste, porque es una carga, contestar o no contestar esos fundamentos.
una vez que ha vencido el plazo y la parte ha contestado o no, recién el expediente está en condiciones de ser elevado a la Cámara. Esto no lo explica el artículo 241. ¿41? ¿Dije bien? No dice nada de todo esto que acabo de explicar, de la sustanciación, la no sustanciación. Así que recuérdenlo, que cuando se deniega la reposición sin sustanciarse y se hace lugar a la apelación subsidiaria, previo a elevarlo a Cámara, tengo que sustanciar en primera instancia. Ya luego la Cámara entrará a tratar la apelación subsidiaria con la fundamentación que se ha realizado en primera instancia. ¿Alguna pregunta? Yo no sé si soy demasiado clara. ¿Con qué efecto se da esa resolución? Efecto es en relación y con efecto suspensivo. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Quién fue? Daniel. Sí, yo pregunté. Sí, no, porque te conozco por la voz, porque no te vi. Acá estoy. ¿Qué? No escuché ahora. Acá no sé si se ve el video, bueno, cuando comparte pantalla. No, solamente tengo a Dolores, tengo a Pilar y tengo a Valentín frente a mí. Así que no veo a todos. Bueno, a ver si hay algo que me he olvidado, porque acá tengo un pequeño apunte. Una cosa que no les dije, que es importante, que tampoco se admite la revocatoria de la revocatoria. Es lo mismo que sucede con la aclaratoria. No puedo pedir una revocatoria de una revocatoria. Y ahí hay una respuesta un poquito más, una respuesta que tiene mayor fundamento que la que pudimos dilucidar ayer con una pregunta que hizo Gianluca sobre la aclaratoria de la aclaratoria, o cuando, no, Gianluca hizo la pregunta respecto a si yo omitía el plazo para aclarar y haciendo una mención al 273. Acá recuerden que a diferencia de la aclaratoria, siempre tienen la apelación subsidiaria. Entonces, todo lo que no puedan, por eso no está admitida la revocatoria de la revocatoria. Y queda consentida o ejecutoriada. Como vimos, bueno, la resolución pronunciada a consecuencia de un recurso de reposición causa ejecutoria, ¿qué opinan ustedes? Que sí. Sí, causa ejecutoria. ¿Y la revocatoria de oficio tiene algún límite temporal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el límite temporal de una revocatoria de oficio? Es decir, el juez puede, la pregunta sería, se las voy a traducir a un lenguaje llano. El juez puede cuando quiere, cuando se le dé la gana, así va a ser más llano aún el lenguaje. No, si ya dio traslado, no. Sí, ya que, ¿quién me habló? Si ya se puso en conocimiento de las partes, no. El juez lo puede hacer anteriormente. En realidad, el juez solamente puede revocar de oficio una resolución antes de que la misma se encuentre consentida por las partes. Y otra cuestión es que este principio general tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Que el juez puede en cualquier momento revocar de oficio una providencia simple para evitar futuras nulidades. Hay un principio general y hay una excepción
a este principio general con respecto a la revocatoria de oficio y el límite temporal de la misma. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Profe, ¿y la revocatoria de la revocatoria, pero no hecha por el mismo recurrente, sino por la otra parte, puede darse? Es decir, cuando no se sustancia. Es la parte contraria. Claro, se dicta una nueva providencia simple. Esa nueva providencia simple, ¿puede ser revocada por la otra parte? Sí. Claro. Sí. Muy buena pregunta, muy buena apreciación también. Sí, sí. Por supuesto, porque puede verse afectada por esa providencia simple. Claro. Bien. ¿Y cuál sería el límite ahí? Porque si no es como sería un loop interminable de revocar providencias y providencias. Hasta ahí. Una sola vez cada parte, digamos. Claro. Gracias. Claro. No, porque si no entramos en un círculo vicioso, y por eso el juez, por eso a lo mejor pasó por alto cuando yo dije, el juez tiene la obligación de fundamentar su resolución y lo tiene que hacer a través de una sentencia interlocutoria, porque si no, podemos caer en esto que vos decís, en la revocatoria de la revocatoria, revoca una parte, el juez hace lugar, revoca la otra, entonces, ¿cómo se pone freno a lo que vos planteás? Si el juez dicta una resolución interlocutoria, porque la interlocutoria solo es pasible de recurso de apelación. En cambio, si el juez dicta una providencia simple, porque es sin sustanciación, ahí me da lugar a la revocatoria de la parte contraria. Pero estas son cuestiones muy lindas para debatir y discutirlas, pero yo las llamaría, vieron cuando uno dice, uy, preguntaron muy finito, muy delgadito, pero está muy bueno que interpelen o hagan estas interpelaciones porque quiere decir que van pensando. ¿Qué pasa con la reposición actual? La reposición dictada por el actuario. Ya les dije que el actuario, es decir, contra una resolución que ha dictado el actuario, que ni más ni menos que el secretario del juzgado, el único que puede revocarla es el juez porque no tiene imperium y debe hacerlo dentro del plazo de los 3 días, el juez. Eso es algo que no les había dicho. Y nada más. Este es mi número. No sé, quería hacer un breve comentario sobre la reposición in extremis. La reposición in extremis es admitida en casos muy particulares. Es decir, son casos especiales y la reposición in extremis, a diferencia de todo lo que venimos viendo hasta ahora, procede contra providencias simples, sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Siempre dice la doctrina y la jurisprudencia que exista un grave perjuicio. Pero ustedes podrían decirme en este momento, venimos hablando desde la clase de ayer, con la teoría de la impugnación, de que siempre debe haber un perjuicio, grave o no, pero acá más que nada el grave perjuicio, como dice el doctor Peirano, es cuando hay errores groseros, evidentes, que no puedan corregirse a través de aclaratorias y que generan un agravio trascendente para una o para varias partes. La Corte Suprema de Justicia, porque ustedes lo van a buscar en el Código de Procedimiento y van a ver que el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires en ningún lado habla de reposición in extremis. Esto es de creación pretoriana y la doctrina cada vez más va profundizando respecto, y la jurisprudencia, por supuesto,
para acoger o denegar este recurso, va haciendo o va uniformando cada vez más el criterio para la reposición in extremis. La Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha receptado a la reposición in extremis como un remedio procesal, haciendo uso del instituto para corregir o enervar efectos de un pronunciamiento totalmente injusto. Enervar quiere decir interrumpir los efectos de un pronunciamiento totalmente injusto. Es decir, ya aquí hemos salido del agravio, del gravamen, y estamos hablando de un pronunciamiento injusto. Por ejemplo, les voy a citar algunos ejemplos donde admitió la revocatoria o la reposición in extremis en los fallos. Solo para subsanar errores materiales, y se entendieron como tales los originados en el cómputo de los plazos. Esto es muy importante. Si a mí me computaron mal los plazos para la contestación de la demanda, yo interpuse una revocatoria, el juez no me hizo lugar y no tengo la posibilidad de subsanar esa providencia simple a través de una apelación, porque interpuse una revocatoria, si bien es una providencia simple que causa gravamen irreparable, puedo ir a través de una reposición in extremis. En la caducidad de la instancia, el juez me decretó la caducidad de la instancia y hubo un error grosero en el cómputo de los plazos. Voy con una reposición in extremis. ¿Se dan cuenta? Ahora, para plantear una reposición in extremis, ustedes tienen que haber agotado las otras vías o no pueden haberlas utilizado por alguna cuestión en particular. Si estamos frente a una sentencia definitiva, donde en la sentencia definitiva sigue existiendo ese error en el cómputo de los plazos, yo no puedo ir a través de un recurso extraordinario. Voy con una reposición in extremis. Ya van a entender por qué no puedo ir con un... ¡Qué rápido que manejás, Mirna! Recién te veías manejando. Bueno, por ejemplo, antes, ahora ya no, pero podría darse que haya fallado el sistema cuando ustedes presentan un escrito, y lo hacen a través del sistema virtual, y están presentando un escrito con cargo vencido. Y resulta que el sistema les tomó un horario que no está dentro de lo previsto en el artículo, me van a tener que ayudar, 124. Me fue un poquito el plazo. ¿124? O no me acuerdo ahora el número del artículo. Se cargó 124. Ah, lo dije bien entonces. Sí. Claro, supongan que ustedes están presentando un escrito y están haciendo un escrito electrónico, están haciendo uso del sistema, del portal del sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas, hubo un problema con el servidor y entró el escrito con posterioridad a lo que determina el artículo 124. Vaya si no van a tener un problema. Y no lo pueden resolver de otra manera que a lo mejor que con porque va a salir una providencia simple que les va a tener por no presentado el escrito en tiempo y forma, y ustedes quizá tengan que plantear una reposición in extremis. Esos son los casos. Bueno, procede, es un recurso, es bueno recordar que es un recurso, el de la reposición in extremis, que procede en todas las instancias, no solamente en primera instancia, sino también de providencias o resoluciones dictadas por las cámaras, siempre que haya errores esenciales en el pronunciamiento judicial
y que pueda generar una situación injusta para la cual no haya otros remedios recursivos, que es más o menos lo que acabo de decirles cuando le dije no puedo plantear, por ejemplo, un recurso extraordinario. No existe otro remedio recursivo y tengo la posibilidad de plantear una reposición in extremis. El nombre in extremis se deben dar cuenta que viene a colación de que ya es la última posibilidad que tengo antes de entrar a un recurso extraordinario que a lo mejor no es viable. Entonces, dentro de los recursos ordinarios establecidos por la ley y de creación pretoriana, tenemos la reposición in extremis. Ahora, no hay apelación in extremis, no hay aclaratoria in extremis, solo reposición. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Estoy para ello. ¿No? El plazo es de 3 días, ¿no? También sí. Para interponer la reposición in extremis. Sí. El plazo, si es una providencia simple, es de 3 días. Si es una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva, podrá ser de 5 días. Y otra cuestión que hay que tener en claro es el tipo de procesos en el que esté, el tipo de proceso que se esté sustanciando. Porque ustedes van a ver ahora que hay una limitación muy grande al sistema de la apelabilidad en los procesos sumarios y sumarísimos. La regla recursiva es en los procesos ordinarios y la limitación recursiva es en los procesos sumarios y sumarísimos. Y en algunos especiales, ¿no? Así que bueno, más o menos podemos salir de este tema. ¿Sí? Nos vamos, cambien el chip, den una vuelta alrededor de la silla, hagan lo que quieran, porque vamos a apelación. ¿Están listos? Vamos a apelación. No, yo porque son temas que son profundos, a veces son de difícil comprensión, porque al no tener la práctica, al no tener una providencia simple, al no tener una sentencia interlocutoria a mano, al no tener una sentencia definitiva, o haberse perdido un poco cuando leyeron esos temas, van a tener que reforzar un poco los distintos tipos de resoluciones judiciales para poder aplicar los recursos. Vamos a apelación. Oye, ¿qué hice? ¿No compartí pantalla? No compartí pantalla y me fui sola con la apelación. ¿Dónde está ahora la apelación? Bueno, si me tienen un poquito de paciencia, ¿qué me van a decir a esta altura, no? Si me tienen un poquito de paciencia, lo cerré. Ya nos vemos, ¿eh? Acá volví. Era cuestión de... Ahí está. ¿Ahora nos vemos? Sí. Bueno, hoy vamos a empezar con algo
muy light respecto al recurso de apelación. No vamos a entrar, por la cantidad de tiempo que tenemos, no vamos a entrar a ver los distintos tipos de recursos y trámites, porque, es decir, el trámite concedido libremente, el trámite concedido en relación, porque primero vamos a tomar nociones generales del recurso de apelación. En primer lugar, acá dice un concepto, que este concepto es de Palacio, que es un recurso de apelación. Es un acto procesal de impugnación por el cual la parte que se considera afectada por una decisión judicial va a un órgano, se presenta ante un órgano jerárquicamente superior y competente, esto es muy importante, para que revise el fallo solicitando que lo revoque o lo modifique. Pero eso es lo que solicita la parte. Ya hablamos ayer y nos adelantamos y dijimos que la Cámara, en virtud de que no puede apartarse del principio procesal de la reformatio impeius, nunca puede resolver desfavorablemente para aquel que apela. Puede que, entonces, ¿qué puede hacer? Confirmar el fallo. La apelación siempre supone, a diferencia de lo que venimos viendo hasta ahora, un órgano jerárquicamente superior, que es la Cámara de Apelaciones, que en nuestro departamento judicial está formada por salas. Nosotros, por suerte, tenemos cámaras de apelaciones en lo civil y comercial, que lamentablemente también atienden cuestiones de familia. Digo lamentablemente atienden en cuestiones de familia porque la Cámara tiene más que nada una formación civil y comercial que en las cuestiones de familia. Y ha habido en algunas oportunidades situaciones o resoluciones que han dado lugar bueno, a algunos debates éticos, por así decirlo. Bueno, supone entonces la existencia de un tribunal jerárquicamente superior con la facultad de confirmar o modificar el fallo, total o parcialmente, porque la Cámara no tiene por qué modificar el fallo de manera absoluta, simplemente, más allá de que esté en la expresión de agravios, haya varios agravios, haya una crítica razonada y concreta de esos puntos del fallo que a mí que yo considero que me generan un gravamen, pero la Cámara no tiene por qué tratar todos y cada uno. Por eso dice que la puede modificar total o parcialmente el pronunciamiento del juez de la instancia anterior. No se trata de un nuevo juicio, esto es muy importante. No se trata de un nuevo juicio, sino que lo que hace la Cámara es un examen, por lo que el material sobre el cual va a trabajar la alzada no es nada más ni nada menos que aquello que se ha sustanciado en primera instancia. No supone un nuevo juicio. Ahora ustedes podrían, cuando veamos la apelación concedida libremente, me podrían venir a plantear, doctora, pero acá estamos hablando de prueba. Bueno, ya lo vamos a ver, pero no es un nuevo juicio. Vamos a ver por qué está admitido. Pongan ahora un corchete y marquen el 255, que ya lo vamos a analizar oportunamente. Requisitos de admisibilidad de este recurso de apelación. El plazo para interponer el recurso de apelación es de 5 días. Esa es la regla general, que lo dice el artículo 244. Pero hay supuestos especiales, como en el proceso sumarísimo, que el plazo para la interposición, si mal no recuerdo y ustedes me puedan poder ayudar, es de 2 días. Si han visto acción de amparo, también van a ver que el recurso de apelación, tanto en provincia como en nación, es de 2 días, pero uno de los, creo que nación habla de 48 horas, cuando provincia habla de 2 días. ¿Me pueden ayudar con el sumarísimo? Que no me acuerdo si es de 2 días. ¿Puede ser que sea en provincia 2 y en nación 3? ¿O ¿El qué? el plazo para sumarísimo? No. En el recurso de apelación, de acuerdo en la acción de amparo, decís vos.
No, en los juicios sumarísimos, en general, juicios sumarísimos. No. No. 5 días. Bueno, tienen que buscar el 494 por ahí. La apelabilidad en 494, en 496, inciso 4. O por ahí van a encontrar el plazo. Bueno. Ahí dice, profe, que son de 2 días. 2 días, bueno, había dicho 2 días, pero como estaba insegura, quería que me lo ratificaran ustedes. Como no soy como Daniela, que tiene el código en mano, es más ciruela que yo, entonces, no. Legitimados. Volvemos nuevamente a los legitimados. Los legitimados, ya sabemos que son la parte actora, la parte demandada, el Ministerio Pupilar, el defensor de pobres y ausentes, los terceros que actúan de manera coactiva u obligada, depende del término que quieran usar, siguiendo a Arasi no les gusta el término coactivamente, sino que habla de intervención de terceros obligados, o al revés. Acá la vuelvo a repetir algo que dije anteriormente y que no es un dato menor. No puede invocar el artículo 48, el letrado, es decir, no puede interponer el recurso de apelación el gestor. Por ende, no se puede invocar el artículo 48 para interponer un recurso de apelación. Desde ya les digo que cuando haga el examen de admisibilidad la primera instancia, es decir, el juez de primera instancia, lo va a rechazar, porque no es un legitimado, es un gestor. Bien. Fundamentación. Por lo general, y ahora ha cambiado, hay un fallo, hay un voto de la Suprema Corte con respecto a la fundamentación, que después se los voy a pasar para que lo lean, uno del doctor Petigiani, respecto a la fundamentación en primera instancia del recurso de apelación. La regla general, más allá de lo que se haya resuelto en la Suprema Corte, que es un fallo muy novedoso, muy reciente, la regla general es que el recurso de apelación no se presenta fundado. Simplemente se apela y con posterioridad se fundamenta. Ya veremos si se fundamenta en primera instancia o se fundamenta en la Cámara, dependiendo de la forma en que se ha concedido el recurso. Pero la regla general, vuelvo a insistir, el recurso de apelación no se presenta fundado. Resoluciones susceptibles de apelación las menciona el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y son ni nada más ni nada menos que las providencias simples que causan gravamen irreparable, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Como dije al principio, en el proceso ordinario, la apelabilidad es la regla, no así en el sumario y en el sumarísimo, donde se limitan por el tema de los plazos que tienen este tipo de procesos, se limitan las resoluciones apelables. Por ejemplo, en el proceso sumario, únicamente es apelable la resolución que rechaza la demanda. La que declara la cuestión como de puro derecho, son enumerables, por eso se las estoy mencionando una por una. Las providencias cautelares, las resoluciones que pongan fin al proceso o impidan su prosecución. Y ustedes pueden decirme, ¿cuál es una resolución procesal que pone fin al proceso o impide su prosecución? Aquella que decreta la prescripción o decreta la caducidad de la instancia. Bien. Y la sentencia definitiva. Entonces mencioné, creo que 5. La que rechaza la demanda, la que declara la cuestión como de puro derecho, las providencias cautelares, la resolución que ponga fin al proceso o impida su prosecución, y la sentencia definitiva. ¿De dónde surge esto? Del artículo 494 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires.
Y el proceso sumarísimo se limita aún más la apelabilidad. Solamente son susceptibles de apelación la sentencia definitiva y aquellas que decretan medidas cautelares. Y lo habrán visto en la acción de amparo, que es el típico ejemplo de un proceso especial de carácter sumarísimo. No sé cómo vamos con el tiempo, porque no los quiero, creo que vamos a llegar hasta esta filmina. Lugar de interposición del recurso. Se interpone ante el juez, tengo un poquitito de tiempo, se interpone siempre ante el juez que dictó la resolución que pretendo impugnar. Y siempre va a resolver el tribunal de alzada. El lugar de interposición del recurso es el juez de primera instancia, pero el juez de resolución del recurso va a ser siempre el tribunal de alzada, el adquén o el órgano jerárquicamente superior o la Cámara de Apelaciones, como quieran llamarlo. Es indistinto el nombre que ustedes, con el que ustedes lo mencionen. Análisis del contenido del recurso, artículo 271. Me gustaría que alguien me lea el artículo 271. ¿Lo leo? Y por favor, Dolores. Dolores, ¿trajiste el código? Muy bien. Sí. Artículo 271. Examen de la forma de concesión del recurso. Si la apelación se hubiese concedido libremente, debiendo serlo en relación, el tribunal de oficio o a petición de parte, hecha dentro del tercer día, así lo declarará, mandando poner el expediente en secretaría para la presentación de memoriales del artículo 246. Si el recurso se hubiere concedido en relación, debiendo serlo libremente, la Cámara dispondrá el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 255. Muy bien. En realidad, acá es cuando hay una mala concesión del recurso y la Cámara lo advierte y en un caso lo reenvía al tribunal, al juzgado de primera instancia para que se sustancien los memoriales, y en cambio, si se concedió en relación cuando debió hacerlo libremente, la misma Cámara le imprime el trámite del 255, que es el que vamos a ver la clase siguiente. Recurso de apelación, modos de concesión, y acá vamos a parar, porque con esto ya tenemos suficiente. El recurso de apelación, los modos de concesión pueden ser en relación o libremente. Quiero aclarar puntualmente que libremente solamente procede contra sentencias definitivas de los procesos ordinarios y sumarios. Nada más. Todo lo demás se concede en relación. Por ende, una providencia simple, que recién hablamos de la apelación subsidiaria y contesté en relación con efecto suspensivo, se concederá en relación. Una sentencia interlocutoria se concederá en relación. Una sentencia definitiva de un proceso sumarísimo se concede en relación. Entonces, ¿con qué nos quedamos ahora? Libremente, lo dice la ley, más allá de lo que yo hice acá en este grafiquito. Lo dice la ley expresamente. Libremente, únicamente en las sentencias definitivas de procesos ordinarios y sumarios. Ese es el modo de concesión, no hay otro. ¿Qué efectos puede tener o con qué efectos se concede el recurso de apelación? La regla es que se conceda con efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Ya algo mencionamos ayer, pero bueno, lo vamos a volver a repetir. Significa que no se puede dar cumplimiento a lo resuelto por el juzgado de primera instancia hasta tanto la Cámara resuelva
la apelación. Eso es efecto suspensivo. ¿Qué se suspende entonces? Para traducirlo más en llano aún, se suspende el cumplimiento de la sentencia. No me pagarán hasta tanto la Cámara resuelva la apelación interpuesta. El efecto devolutivo es una excepción. El efecto devolutivo significa que durante la sustanciación del recurso va a seguir, es decir, se va a dar cumplimiento a lo resuelto por el juez de primera instancia. Y son muy pocos los supuestos. El primero que les voy a traer, para que lo entiendan bien por qué es efecto devolutivo, va a ser una cuestión de familia. Si bien nosotros, como lo dije ayer y lo voy a volver a reiterar, no tocamos en nuestras unidades temáticas el proceso de familia, solo el proceso civil y comercial, pero al solo efecto de que ustedes lo puedan graficar bien y entender bien por qué el efecto devolutivo en determinadas situaciones. En los alimentos, cuando el alimentante apela los alimentos porque considera que tiene que pagar una suma muy alta, el juez no va a decir, bueno, se suspende el pago de los alimentos hasta tanto se resuelva el recurso. Se le va a seguir pagando. Ahora sí nos vamos al proceso civil y comercial. Las medidas cautelares. El juez me ha ordenado que trabe un embargo. Viene el embargado y apela. ¿Y qué me va a hacer? ¿Levantar la cautelar? Levanto la cautelar porque interpuso el recurso de apelación y enajenó los bienes. Por ende, se concede con efecto devolutivo. Otra situación que se concede, supuesto que se concede con efecto devolutivo, es el beneficio de litigar sin gastos. Hasta tanto resuelva la Cámara, yo voy a seguir teniendo el beneficio de litigar sin gastos, porque me generaría un perjuicio muy grave que el juez me ordene pagar la tasa y la sobretasa cuando yo ya he probado que no tengo la liquidez para hacerlo, y luego resulta que la Cámara dice que yo tenía razón con el beneficio de litigar sin gastos. Por eso vean que el efecto devolutivo también se da en el juicio ejecutivo, me lo tendrían que haber dicho ustedes, porque han visto con Marcela todo juicio ejecutivo. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo se da el efecto devolutivo? Gianfranco, a ver. Cuando se dicta la sentencia de trance y remate. ¿Y se apela? Nicolás, a ver. Sí, cuando se apela la sentencia de remate. ¿Y qué pasa? Ahí está incompleto y yo, si fuese la docente que estoy evaluando ahora, le digo mal. Tiene que fijar contra cautela. Muy bien. Muy bien. Ahí está completo. En el juicio ejecutivo, el ejecutante, si ofrece fianza, le van a conceder el recurso con efecto devolutivo. Si no, no, va a ser efecto suspensivo. Es decir, completemos las cosas. Lo mismo, tengan en cuenta cuando hablen en el juicio ejecutivo de la nulidad del juicio ejecutivo. No se queden con la primera parte del 543. Me fui a otro tema. Y acá no mencioné, a ver si lo menciono. Bueno, lo voy a dejar para la próxima clase porque no quiero confundirlos. No sé qué hora es ya, y 26. Creo que con esto tenemos bastante. La próxima clase terminamos con recurso de apelación. Hoy voy a subir el material de recurso de aclaratoria, de reposición, y lo que les prometí de teoría de la impugnación del doctor Gossaini. Y para la próxima, bueno, terminaremos con apelación. Vayan leyendo, porque apelación es interesante es comprenderla, comprender cuándo es con relación, el efecto, etcétera, etcétera, porque ahora íbamos a empezar con apelación concedida en relación, con efecto inmediato o efecto diferido. Y acá comienza toda una ensalada de los efectos, perdónenme que utilice el término ensalada, pero es una mezcla que se genera en la cabeza que, bueno,
a veces no es sencillo. O quizá no sea sencillo para mí y esté frente a un grupo que, bueno, la tenga mucho más clara. Valeria no está, ¿no? Sí, acá estoy. ¿Ah, dónde estás, Valeria? Buen día. Ah, estás ahí. Bueno, Nicolás está, Franco está, Gianluca está, Aldana la vi. Sí, ahí está Aldana. Mateo también me pareció verlo. Sí, está ya Mateo, Dolores la vi, a Virginia también, a Rocío Fiego también la vi, Camila también, Constanza Tevez también está allá, Valdés Mirna maneja la verdad que a toda velocidad, que no te ocurra un accidente mientras vas escuchando una clase. Rocío Guido, que no la encontré. Estoy. Sí, está. Tiago también lo vi. Yo lo vi, yo juro haberlo visto. Presente. Ah, sí, ahí está Tiago. Daniel está, Simón también. A la que no vi fue a a Sofía Villalba. Ah, está, ya la vi. A Valentín Prieto lo vi. A Francisco también, a Manuel Oliver, a Pilar Aranciaga también, a Gianfranco Paniagua, a Bruno Díaz también. ¿Y Ana Pérez? Acá, presente. ¿A dónde estás, Ana? Ah, ahí está Ana. Bueno, nos vemos el martes que viene, porque tengo que recuperar mis clases. Nos vemos el martes que viene con recursos, ya terminamos. La idea es terminar recursos ordinarios y comenzar el día miércoles con extraordinarios, porque me dijeron que la fecha de examen es el 4 de diciembre. ¿Ustedes sabían? Sí, lo dijo Qué la lindo doctora. sábado. Qué lindo sábado, ¿no? Bueno, nos vemos el martes. Chao, Que profe. vaya bien. Hasta el Chau, martes. chau. Gracias. Chao. Gracias.